Arranquemos, primero, ¿cómo ves el futuro de la Argentina? ¿Qué imaginás que va a pasar? Si el Fondo Monetario no adopta una actitud ideológica, entre comillas, diciendo es fundamental para el mundo occidental, todo entre comillas, que a Macri llegue muy bien, o llegue muy bien imposible, pero que llegue a las elecciones sin la economía completamente destruida, bueno, la Argentina va a tapar sus terribles baches de esa manera. Nunca vimos una actitud así del fondo. Es el país al que le ha prestado más y da la impresión de que se ha convertido en una cuestión ideológica, ¿no es cierto? Como si fuera a sostener una posición en la guerra. Si eso no ocurre, y el fondo es tan duro como es el fondo con el que yo traté en el 2002, entonces creo que la declinación económica es inevitable. No veo el rebote, y también puede ocurrir que el fondo les permita una modificación de los planes. Bueno, no lo sé, es que el fondo juegue electoralmente, digamos, no lo sé. Lo que veo es estructuralmente la Argentina muy mal. No voy a ser original para nada en eso, pero creo que esto, digamos, que la creación de trabajo o la defensa del trabajo argentino es la prioridad número 15, cuando debería ser la primera, desde hace muchos años. Y es la prioridad número 15, la actividad económica, la vida de los argentinos, son todos detalles frente a el dogmatismo ideológico, por supuesto, que es más duro que los soviéticos, en el sentido de no, acá hay que cortar, y el problema es el déficit fiscal interno, cuando el problema es nuestro déficit fenomenal en dólares que se acumula año a año, porque producimos menos dólares de lo que necesitamos. A ver, y cada vez va a ser más así, porque cada vez vamos a necesitar más importaciones para producir exportaciones. Ahora, vos contás esto y vos estás contando la descripción de un gobierno, pero si uno va hacia atrás, uno ve que recurrentemente la Argentina entra en trampas de este tipo. Hay un artículo muy bueno de 1983, por ahí vos lo recordás, de Marcelo Diamant, que era un industrialista, que se llama El péndulo argentino, que cuenta gobiernos, ponele el adjetivo que quiera, populistas o nacionalistas y populares o lo que fuere, que empiezan con una situación holgada, empiezan una política de estímulo al consumo, que al principio genera alivio, que después te genera estrangulamiento por el lado del externo. Esto genera la aparición de nuevos presidentes, nuevos dirigentes, o los mismos, en el caso de Perón fue él las dos veces, que dice, bueno, tenemos que salir a buscar dólares, entonces tenemos que impulsar, hacer un ajuste, la caída del salario real, impulsar los sectores exportadores, tratar de agarrar dólares. A veces lo hacen mejor, a veces lo hacen peor, pero venimos, viste, cuando yo me acuerdo antes del 2015 que mucha gente decía, el problema acá es Cristina, la sacamos a Cristina y todo va a andar bien. Y yo decía, no es Cristina, porque antes hubo otro, y antes hubo otro, y antes hubo otro. Se va a ir Cristina y vamos a tener que seguir teniendo problemas. Y hoy mucha gente dice, el problema es Macri. Lo sacamos a Macri y va a ser que anda todo bien. Y uno mira para atrás y esa lógica lleva frustración tras frustración. Entonces la pregunta es Macri, es el país, son los dos? Vos podés encarar una crisis externa, que de eso hablamos, porque las crisis, estos shocks de los que hablas y de los que hablaba Diamant, son los shocks externos, es decir, la angustia por dólares, que necesites más dólares de lo que producís, que pueden venir por errores internos, por caída de tus exportaciones, por lo que fuera, por exceso de importaciones, como estos 2 años y medio, adicionalmente por una especie de turismo gratis, en el cual cada dólar que le cuesta a la Argentina deuda para nosotros y nuestros nietos, tenés derecho a gastártelo en Miami, y eso no es así. Tenés derecho si pagás, debería ser, si pagás un impuesto altísimo, que es mi opinión. Por ejemplo, gasto de tarjeta de crédito afuera, pero no me quiero quedar en detalle. Lo que digo es, depende de quién encara y desde qué lugar encara su problema de shock. Por ejemplo, Juan Perón tuvo un enorme problema. Después de 3 años de enorme inversión interna, social, e inversión privada en la industria liviana, enorme aumento del consumo, aumento del salario real, etcétera, se dio cuenta que no tenía dólares, que el mercado era chico, que necesitaba el ABC, es decir, Argentina, Brasil y Chile, que no lo podía tener, porque Brasil no podía, porque Getúlio Vargas no podía, no tenía espacio para hacerlo, aunque quería, y tuvo un apriete terrible. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a la CGT y a los patrones, a los empresarios, y le dijo, a partir de ahora es la productividad
que es lo mismo que decir no hay más aumento de salario real si no hay aumento de productividad. Hizo el Congreso de la Productividad y transformó el drama en objetivo y en mística. Como era el jefe y como la gente le confiaba en él y sabía dónde lo llevaban, salió y pasó del 44 al 4 en un año de inflación. Sí. Vos te imaginás lo que habrá sido el ajuste. Sin embargo, lo hizo... Fue un ajuste tremendo. Desde los laburantes lo hizo, no contra los laburantes. No lo hizo cerrando con 4 o 5 banqueros, lo hizo con el grueso del pueblo organizado que lo seguía, que eran los trabajadores. Es decir, depende de quién maneje la crisis. Crisis pueden tener todos, pero hacia dónde vas no debe cambiar nunca. Bueno, pensemos que en la posibilidad, que es bastante cierta o bastante probable, que el peronismo gane la próxima elección. Y que el peronismo, digamos, si ella quiere y da la impresión de que va a querer ser candidata, Cristina va a ser presidenta en unos meses. Para vos eso, dada la experiencia que vos fuiste muy crítico de los 8 años de Cristina, ¿es una mejora para el país? ¿Es pasar de un problema a otro? ¿Es resolver este problema con un liderazgo que en su momento vos criticaste mucho? Bueno, te diría que en primer lugar es una conjetura, ¿no? Yo soy candidato a presidente, por lo tanto ponerme en la situación de que hay otro que es presidente no es algo conveniente. Soy realista, pero te lo sintetizaría en una frase. Cualquier intento de restauración y volver atrás para hacer aquello, entre comillas, que no me dejaron hacer, o peor, para tomar revancha, sería absolutamente negativo. Generaría una ampliación de esta grieta de miércoles que vivimos, y para cualquiera de los dos jefes, del supuesto jefe de la supuesta grieta que supuestamente vivimos, que es una realidad muy agitada por otros, va a ser muy difícil gobernar. ¿Y en qué señales? Para Cristina y para Macri. ¿Por qué? Porque cualquier decisión de Cristina que vaya en el sentido de recordar algo que hizo antes generaría un gran bolonqui. Y lo mismo Macri, porque si lo eligieran sería porque un voto es una esperanza de cambio, y Macri no sabría cambiar para nada, no puede, está encerrado en sí mismo, no puede salir. Pero ¿y en qué señales te apoyás para pensar que un eventual nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sería opuesto en algunas direcciones a lo que construyó en sus 8 años al frente del país? Porque no soy fatalista como Gustavo Gravia. Pero una cosa es ser fatalista, otra cosa es ser realista. No, soy un tipo con esperanza de que la gente cambia, mucha gente cambia. Está bien, pero por eso vos debes haber visto señales que uno cuando le escucha hablar... Está bien, pero vos debes haber visto algunas señales en privado que uno, que no tiene la posibilidad de estar en privado con ella y solo analiza en público, no las encuentra. Estamos siendo filmados por Caseta o en vivo. No te entendí. No quisiste entender porque estabas jugando al fantasma. Si viste en privado alguna señal de Cristina... Me estaba haciendo burla, Gustavo. A ver, sí me lo pregunté. Te pido perdón. Digo, ¿qué señales... en algún diálogo privado que tendrás o en diálogo con su círculo más íntimo, vos encontrás de que no va a suceder lo que uno ve solamente en las apariciones públicas, que es una reivindicación de todo lo que se hizo antes sin ninguna posibilidad de autocrítica y de cambio? Uno siempre tiende a defender lo que ha hecho y a criticar lo que hay. Hoy hay mucho para criticar y eso es una constante. Ahora, tuve solamente 2 entrevistas con Cristina. Me pareció que hacía mucho, no la conozco mucho, honestamente. Cuando fui gobernador no la conocí mucho y hacía muchos años no la veía. La vi distinta, la vi mucho más abierta, mucho más comprensiva, etcétera. Hace unos años yo no hubiera sido interlocutor ni por asomo, no por mí, sino por ella, supongo yo. Ponerle el 2010, no sé, o el año que murió Kirchner, o el 2011, pero ahora tuvimos una conversación absolutamente normal y afectiva. Ahora, no basta con que yo diga eso, obviamente. A ver, me parece que es un planteo político. No se puede restaurar, hay que ir para adelante. En el discurso pero en el discurso
los modos de Cristina, todo eso que cansaba a la gente, no son cambiables, son parte de su identidad. Ahora, las cosas que dijo, muchas cosas yo estoy de acuerdo. Hay algunas ideas que a mí me llaman la atención. Las ideas de celestes y verdes, las ideas de que izquierda y derecha son dos categorías que no sirven para nada. La idea de que la división de poderes es una estructura perimida, dijo el otro día. La Revolución Francesa es vieja, hay que terminar con la independencia del Poder Judicial. Bueno, esas son ideas de tipo intelectual y de filosofía política para pensar más adelante. No sería una prioridad para Argentina salir corriendo a cambiar la división de poderes y cambiar no es cambiar la Constitución lo primero que hay que hacer, obviamente. No, está bien, vos pensás eso. Pero ya hubo un documento de la Cámpora, hubo un documento que se filtró de la Cámpora que me pareció totalmente imprudente. La única prioridad que hay, Ernesto, es, yo soy presidente, ahí donde dice aire, pongo un cartel, acá se juntan los ministros, que dice defender el trabajo argentino. Entonces, ninguna medida que vaya a tomar mi gobierno, ni siquiera el Banco Central, que no es independiente, ni ningún ministerio, ni los gobernadores que acuerden conmigo, puede ir tomarán las medidas debidas, pero ninguna puede ir en contra de esa. A ver, son las 9. Ninguna puede ir en contra de defender el trabajo. Entonces vos tenés que tener un rumbo y decir, mi rumbo es el de acá, no me muevo, ahora de aquí avanzo. Voy a negociar con el fondo, ¿cómo? Desde ahí. Voy a discutir con los empresarios y los trabajadores, ¿dónde? Desde ahí. Voy a relacionarme con Bolsonaro, con Brasil, ¿dónde? Desde ahí, de defender el trabajo argentino. Tenés que tener una guía hacia dónde vas. Si no, sos un gobierno que está sujeto a lo que digamos, a la deuda, al acreedor, estás enmarañado. Vos de una no te tenés que mover. El Fondo Monetario estuvo en el 2002, 2003, 2004 y 2005 en la Argentina. Nadie hablaba del fondo en el 2003, 2004 y 2005. Nadie. Y Kirchner hizo un acuerdo con el Fondo Monetario en el 2003. Y en el 2002 yo discutía con Anup Singh. Y had the main problem, Governor. Me acuerdo perfectamente. Parecía Peter Seller y nosotros a veces tuvimos que salir de la reunión por tentarnos estúpidamente. ¿Viste las tentaciones que no se pueden parar, nerviosas? De 5 a la vez. ¿Qué es lo que decía Anup Singh? You are the main problem, Governor. Usted es el principal problema. ¿Eso te decía? Y yo decía, my province. No, you are the main problem, Governor. Eso te decía. Because you have the Patagon. The Patagon is not money. The Patagon is the bonus. It's like any paper. It's incredible. Y yo le dije una frase de Marx, se la traduje. Le dije, el oro tiene valor y por eso circula. El papel moneda circula y por eso tiene valor. Una frase del Capital que yo no leí, pero me la afané de un tipo que había leído el Capital. Y me dijo, you're crazy, Marx. Así te dijo. Sí. A ver, Felipe, cuando uno ve, me imagino que mucha gente te lo ha preguntado en este momento, pero en estos días sobre el recorrido de 300... Y defendí el patacón, que nos salvó la vida. El recorrido de 360 grados que vos hacés en los últimos años de tu carrera política, desde que salís del peronismo. Los demás se corren, yo soy siempre el mismo. Ah, está bien, vos decís que todo el mundo se corrió hacia vos. Yo estoy siempre en el mismo lugar. Vos estás en un lugar y se te acerca Macri. Como rulo de estatua, estoy firme en un lugar y los demás pasan. A ver, te doy un ejemplo concreto. En el 2010 vos te peleaste, vos te fuiste del peronismo, o se fue el peronismo de vos, según No, en el 2008. En el 2008 está bien, pero en el 2010 vos estabas afuera, o el peronismo estaba fuera de vos. Ya habíamos sido elecciones en el 2009. Sí, habían ganado. Entonces yo creí, como estábamos peleados mucho antes de las elecciones con Macri y de Narváez, por razones terribles en cuanto a la conducta de ellos dos. Hoy se lo venía contando al taxi que venía para acá, que me preguntaba, como estábamos peleados desde el 28 de abril y fueron las elecciones el 28 de junio, yo inventé el peronismo federal, 30 diputados, después de mucho laburo, provincia por provincia, y manejé ese bloque durante 1 año y medio. Al año y medio el bloque fue tironeado por Rodríguez A de un lado, por Duhalde del otro, estaba de Narváez adentro y tironeaba para otro lado, y era un bolonqui. Entonces, un día, soy un hombre de reacciones, un día le dije, ¿saben qué? Métanse en el culo la presidencia del bloque. Y a los 10 minutos dije, también métanse en el culo el bloque, y me fui. Y me fui con los dos que se fueron conmigo, que eran 2 exministros míos, y estuve 2 años con un bloque de 3 sentado ahí al fondo contra la pared. Bueno, lo que te quería preguntar era, vos en aquel momento del conflicto sacaste una solicitada terrible contra Hugo Moyano, donde lo acusabas de haberse enriquecido con empresas de basura y de otras empresas, lo acusabas de haber hecho que su poder fuera heredado por sus hijos, a diferencia tuyo que no lo hiciste, lo acusabas de haber delatado gente en la década del 70,
lo acusabas de la todo gente de 70, lo acusabas de tener muertes sospechosas de colaboradores alrededor de él. Es decir, era una solicitada lapidaria en términos humanos, personales de su trayectoria. Estaba mostrando un mafioso que había sido cómplice de la desaparición de personas. En los últimos tiempos te acercás a Moyano y decís, bueno, le reconozco el olfato, no estoy acusando de nada, me doy cuenta, yo soy una persona grande y me doy cuenta que el recorrido político de la gente tiene sus idas, vueltas, como en la vida. Pero volver de una acusación tan grave por parte de él y por parte tuya, que vos no creías en eso que pusiste, vos te diste cuenta que no era un delator y lo pusiste de manera injusta, o estás dispuesto a perdonar eso, ¿cómo se explica esa lógica? Porque la lógica de que sumemos contra Macri lo que sea, y por ahí termina mal, ¿no? En esa época Moyano estaba muy cerca del gobierno, vivía Néstor Kirchner, y empezó a patotearme, a decir unas cosas que me ofendían profundamente, relativa a mi acción en la Secretaría de Agricultura. Lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces, y a mí me pasó lo mismo que te patoteen, hasta que un día salís y te cagas a trompadas. Bueno, eso es lo que hice. Salí y me cagué a trompadas por ese medio. Busqué todo lo posible, lo que podía decir, indignado, enfurecido, y lo hice. Cuando se me pasaron las cosas y reví, mucho tiempo después, se me pasó rápido, pero después, mucho tiempo después lo conversé, conversé con él, punto por punto lo conversé. Y bueno, los dos nos pedimos disculpas. Él me dijo que él había estado muy mal en patotearme, en sacar el tema que había sacado y joderme, y yo le dije lo mismo en muchas de las cuestiones. Por ejemplo, yo no tenía pruebas de que él fuera delator. Tenía alcahueterías que no son pruebas, como las tengo de otra gente, y no es cierto. O no tengo por qué decir que es cierto. O por ejemplo, que él interviniera en el asesinato de alguien a quien él quería mucho, como me contó, y me contó detalles que probaban que él alguien del sindicato, ¿te acordás? Bueno, para poner 2 cosas así muy hirientes que yo le puse. Felipe, tengo una curiosidad y una pregunta. El otro día estaba leyendo un artículo de Durán Barba en Perfil, que en el último párrafo habla de un político al que él asesoró en la campaña 2009 junto con el PRO, no lo nombra. Dice que en los focus group mostraban las fotos de sus candidatos y decían, no, ese tiene cara de kirchnerista, y que lo sacaron de la propaganda, relata Durán Barba, sin nombrar a nadie, y que entonces no aparecían porque era una contradicción que apareciera alguien con cara de kirchnerista en las publicidades del frente que estaba presentándose, pero dice, con el tiempo ese político pasó por varios lugares, por varios espacios políticos, y terminó volviendo donde la gente lo ubicaba con la mirada. A mí se me dio por pensar que te estaba pegando un palo a vos. Más allá de pedirte esa curiosidad, si es cierto que en la campaña aquella a vos te sacaron de la campaña, acá estás contando que te calentaste, así que puede haber algo de cierto. Más allá de esa curiosidad que te la traigo a la mesa, la pregunta es, ¿vos sentís que volviste al kirchnerismo ahora? No, yo siempre estuve en el peronismo. El peronismo ha estado en muchos lados distintos. Si vos te quedás solo, te quedás en el peronismo, vas cambiando sin darte cuenta. Cambiás más que si cambiás de partido. ¿No es cierto? Conozco gente que estuvo por 7 partidos y cambió menos que yo, porque yo siempre fui peronista. Y la verdad es que, obviamente, en un momento dado hubo 2 formas muy distintas de interpretar el peronismo, ¿no? No voy a ser tonto. El kirchnerismo y antikinerismo. Pero la verdad, lo que diga Durán Barba a esta altura no me interesa, y creo que sí que tiene una obsesión conmigo, y que fue el que dijo traten de sacarlo de la campaña en aquel 2009, pero lo que no puede es sacarme la política. Yo voy a seguir y me parece que él se va a ir antes que yo. Felipe, el peronismo, una vez yo te preguntaba, ahí más allá de la discusión, porque en este momento Macri embellece mucho de lo que hay enfrente, como antes Cristina embellecía mucho lo que había enfrente. Entonces de repente para mucha gente Macri pasa a ser encantador porque del otro lado estaba Cristina, y eso es lo que explica. No hay mucha gente de esa, ya. No puede ser, pero ahora igual lo quiero ver, pero sí, hay gente, sí. Lo que te quería decir era que puede ser que ahora Macri esté embelleciendo todo, y entonces hay debates que no se dan.
decir, todo lo que está enfrente de Macri. Entonces, por ejemplo, la discusión sobre cómo queda la provincia de Buenos Aires después de tantos años de gobierno peronista, es una discusión que yo no veo en el peronismo. La discusión sobre la corrupción, que es un tema de lo cual el peronismo se victimiza como si fuera toda una persecución de la Revolución Libertadora y no hubiera pasado nada, es una discusión que dentro del peronismo no se da. Entonces, cuando uno se pregunta qué peronismo viene, hay preguntas, ni que hablar cosas no sé, planteos económicos que vos agarrás un país, en el caso de Cristina, con superávit fiscal, superávit comercial, autonomía energética, y lo dejás con todo eso en rojo. Sí, entonces, todo eso pasó en el segundo gobierno de Cristina. Bueno, sí, en el segundo, pero arrancando con lógicas. No, el primero bastante bien. El conflicto con la prensa, cómo se da. El error del conflicto con el campo. El conflicto con el campo. Que fue un conflicto con el interior al final, que eso ya entonces, era grave. Vos no ves ninguna reflexión respecto de eso. Es, vamos contra Macri porque cualquier cosa nuestra va a ser mejor que Macri. Y dije, bueno, esto, qué sé yo que viene de todo esto. Sí, pero puede ser que ocurra una cosa también, que las reflexiones autocríticas no sean públicas. No sean públicas porque vos tenés una intención, cada uno es como es, a lo mejor yo no soy tan así, pero tenés una intención de no regalarle argumentos al otro. Y en este momento Cristina es una persona que viene de una persecución muy grande, y está en una persecución muy grande, mediática, muy, muy grande, de por ejemplo, durante un año todos los días pasar el mismo video, cosa por el estilo, del sur. No me refiero solo a Cristina, ¿eh? No, ya sé, pero bastante a Cristina. Entonces me parece que la idea de que voy a hacer una autocrítica en público todos los días es tal vez yo sea medio así, pero es muy difícil de pedir. Cuando del otro lado ocurre lo que ocurre. Mirá lo que nos ocurre a nosotros. En primer lugar, te quiero decir, la provincia de Buenos Aires que quedó como esto, sí. Cuando yo la dejé, la provincia de Buenos Aires está bastante mejor que ahora. Veníamos de 7 años de crecimiento, 6 años de crecimiento, que me tocaron a mí por suerte, porque son crecimientos en hecho nacional, y la provincia y la nación es lo mismo. A la provincia no le puede ir nunca mejor que a la nación, o al conurbano si querés, no le puede ir nunca mejor que a la nación, y difícilmente le vaya peor que a la nación. Puede ocurrir, pero es difícil, ¿no es cierto? El conurbano es un hecho estructural fenomenal al cual no le puede echar la culpa a un partido político. ¿Pero cómo que no? No, de ninguna manera, porque Vidal caminó durante todo el 2015 diciendo, hoy falta un caño acá en Almirante Brown. Sí, ¿y qué quieren? 30 años de peronismo. Ahora vamos a caminar dentro del año que viene y vamos a ver todos los caños que faltan y vamos a decir, ¿y qué quieren? Vidal. No, pero son 2 años. Es decir, la mala fe es... No, pero 30 años contra 2. Son 3 años. Yo te digo, ¿por qué Vidal en agosto no publicó la cifra de muertos por cada 100.000 habitantes, que publica siempre el Procurador Fiscal? ¿Por qué el Procurador Fiscal no la publicó este año? Desafío, que se comparen contra el 2005, 2006, 2007. No, yo hablo de cifras de... ¿Qué te parece? ¿Hablamos de seguridad o no hablamos de seguridad? Vamos a ver las cifras. ¿Por qué no piden las cifras de seguridad? ¿Por qué no las piden? A ver qué pasa. Desafío. A ver qué pasó en el 2005, 2006, 2007 con el plan que tuvimos con Alanián, con los muertos, porque una forma de medir la seguridad no es la única, pero la mundial es muertos cada 100.000 habitantes anuales. A ver, te doy un ejemplo, Felipe. Bueno, ¿viste? Un ejemplo. Otra cosa, yo no me hago responsable de lo que hizo Scioli después de la provincia, he hablado muchísimo. Pero yo no estoy hablando ni de vos ni de Cristina. Pero pero vos dejás pasar, por el conurbano, 30 años de peronismo. Y no es así. No es así. La camada de pobres del conurbano se armó en el 75 con Celestino Rodrigo y se recontrafirmó con Martínez de Oz. Y ya Alfonsín se vio frente a un quilombazo de camada de pobres. No, Menem no aumentó las camadas de pobres. No te equivoques. El 1 a 1 mejoró la situación. Mucho. Del 91 al 95 mejoró. Después vino el efecto tequila. Menem hizo otras macanas, pero no esa. Hizo otra macana mucho más grave en términos de vaciamiento del Estado, etcétera, pero no esa. No esa, justamente, no el poder adquisitivo de los pobres, ¿eh? No te equivoques. El problema aparece después, aparece al final de la Rúa con todo. No es así, en el 98 se termina el crecimiento de la economía argentina y a partir de ahí empieza a declinar todo. ¿No es cierto? Pero de la Rúa es el que aprieta el acelerador. Espera, déjame... No, que yo viví, tengo 68 años. Yo también viví, compro camelos. Yo viví también y te puedo dar la cifra de cómo aumentó la pobreza. Porque la economía, el modelo económico argentino era muy vulnerable por el lado de financiero. ¿Y qué pasa? El 20 de diciembre del 94 devalúa México, en enero nos damos cuenta en Argentina de que va a repercutir terriblemente y se va el 25% de los ahorros de la Argentina de un día para otro. Parecido, ¿no? Y ahí empieza una situación totalmente distinta.
Yo ¿querés que te diga una cosa? No hay nadie que pueda hacer que el conurbano pase a ser un lugar, digamos, promedio de la Argentina. Para eso hacen falta muchos años de crecimiento y de política de distribución. Muchos años. Ahora hay otra cosa, vos podés caminar el conurbano y estéticamente el segundo cordón decir que mal está todo. Ahora, lo que pasa de la puerta para adentro es muy distinto hoy de lo que era hace 5 o 6 años. De la puerta para adentro había mucho más ingreso antes. 10 y 7 minutos, decimos última pregunta. Tengo 2 cortitas de nombres. Si Cristina se presenta, ¿vos te bajás, Felipe? Como candidato. Preguntámelo cuando Cristina se presente. Bueno, y si fue en principio no me bajo nada. Y si sos presidente, ¿tu ministro de Economía es más parecido a Axel Kicillof o a Roberto Labaña? O a otro. A lo mejor tiene que tener una edad promedio entre los dos. Puede ser una mezcla, porque los dos tienen cosas buenas. Labaña ha tenido un éxito muy grande durante 3 o 4 años. Lo cuento en el libro mío, como lo seguí de cerca y las conversaciones que tuve con él. Y Kicillof es un hombre para el futuro, más que para el pasado, ¿no? Es un gran diputado, es un tipo muy bien dotado para la política, que tiene encima una especie de maldición a raíz de esos últimos 2 años. No sé qué tendría que tener entonces Duhovne, por ejemplo. No, injusta. Para mí fue, dadas las condiciones, un muy buen ministro de Economía. Yo creo que aguantó bien después... y terminó con 27% de inflación, cifra que por la cual se arrodillarían todos los que están gobernando ahora, ¿no? Que tuvieron, el mejor año que tuvieron fue 25. En el 2017, 25 de inflación. El primero 42, el segundo 25. A ver, y el tercero vamos para 50. Te hago una última pregunta. Vos sabés que cuando uno reportea a un peronista, la pregunta... Es muy distinto cuando entra un peronista al local, hay un olor diferente. No, respecto a lo que te voy a decir es distinto. La figura de Cristina aparece como un tema central, porque es la persona que tiene más votos, la que fue presidenta, que tiene más como impronta. Cuando se empieza a unificar el peronismo, da la impresión de que hay una persona con muchos votos, que es Cristina, y después como un archipiélago de dirigentes que no estando ella puede llegar, pero estando ella, si ella se presenta, va a ser la candidata de todos ustedes, finalmente después de unas PASO o no. No, tiene que haber unas PASO. O tiene que haber unas PASO. Bueno, ella se presenta. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo, quiero decir, de estar generando otro problema para el país, del cual después vos sos disidente y criticás y qué sé yo? Y decís, es buena pregunta, pero no me da miedo. No me da miedo. Me da miedo la situación actual mucho. Por supuesto que puedo pensar, y si después si ocurriera todo eso y empezaran medidas que uno dice, no, estoy en desacuerdo, me tengo que ir de nuevo, tengo que protestar. Sí, si lo pienso así, pienso, bueno, tan grande y de nuevo equivocado, pero al mismo tiempo lo que me da mucho miedo es que siga esto que para mí es, ¿te acordás de ese libro, El horror económico? Bueno, se parece mucho. Felipe, muchísimas gracias. La última pregunta, sí, que no va por el lado de la política, yo porque soy muy afecto también a la zoología. Si Macri es gato y Cristina es yegua, ¿qué vendría a ser Felipe Sola? La chancha pelota. ¿Qué es la chancha pelota? Es una chancha que vive adentro de casa. Después le muestro la foto cuando... Es chancha, es una chancha. Sí, una porcina, una chancha que llegó chiquita y ahora es peronista, por suerte, porque es partidaria del consumo interno. Se consume todo lo que encuentra. Y ojo que a la chancha se la pone consumista. Todo lo que encuentra. Sí, todo lo que encuentra. Del país, todo, ¿no? Se consume todo lo que encuentra comestible. Pero es más inteligente que los perros. Tengo 4 perros adentro. Pues puedo medir. Tenía una gata que se me escapó y todavía no sé por qué se me escapó. ¿Vos producís chancho? No. Le regalaron a una hija mía esa chanchita chiquita con un moño. Era chiquita y ahora es una bestia. Ahora, no te imaginas la relación que uno establece con los animales. Con todos los animales. Con un chancho, sí. Por ejemplo... ¿Iguanas no tenés? Hay una que vive a 20 metros y solo la veo al lado de una lagunita que hay, solo la veo en los días de muchísimo calor. En verano la voy a ver, porque ellas salen cuando hace muchísimo calor. Y además hay muchos perros en casa. ¿Y en qué te das cuenta de la inteligencia de la chancha? No sé si sigue ahí, da igual. Bueno, cómo se relaciona con uno. Yo ya sé los oink oink de la chancha, yo sé cuando es hambre o cuando es cariño. ¿Y busca cariño la chancha? Pero no sabe de qué manera. Por ejemplo, si está tocando una zapatilla mía, está tocándome a mí, se duerme tranquila. Si yo retiro de a poquito la zapatilla, la punta de la zapatilla... hay un prejuicio sobre los chanchos.
Pero total, no sabe lo que es. Le falta hablar. Y no es... viene a buscarte, no viene a es buscarte a la sucia. mañana. No, es mucho más limpia que los perros. ¿Y vos no tiene olor. comés carne de cerdo al mismo tiempo? ¿O te da cierta cosa? No, ¿qué tiene que ver? Sí, sí. de Y vez pero en una cuando cosa son como. mascotas la que uno... familia. Claro. Nunca la vi como un jamón todavía. No he llegado a ese nivel de problemática. Pero O pero sea- no te olvides que yo tengo Mira, ayer, por ejemplo, O a sea, la vos hora sos- de la vos sos siesta, como ella, peronista, bueno e inteligente. mi mujer se acostó a dormir la siesta. Y yo fui a saludarla porque me iba y le dije, ¿qué es ese pipipi? Me dice, son 5 pollitos que tengo en la panza. ¿Cómo? Entonces levantó la frazada, había 5 pollitos recién nacidos. Sí, los encontré afuera, pues tenemos gallinas sueltas por todos lados, y no tiene madre. Rompieron el huevo y no aparece ninguna madre. Se los quise poner una gallina y no quiso, entonces le estoy dando calor. Así que en mi cama, los primeros 48 horas los pollitos recibirán Perdóname, calor. entre la chancha y los pollitos ustedes tienen problemas psiquiátricos. No, zoológicos. Solo 10 y 13 minutos, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felipe Solá, candidato a presidente de la Nación. ¿Quién te dice, no? Estuvimos con un presidente, vaya uno a saber. Yo lo único que le pedí después de años de relación es que si llegas a presidente, invitamos un día a cenar a Olivos porque nunca, y me dijo, lo tuyo está, que es lo que viene diciendo Mirá, a cualquiera y que te- le habla últimamente. Y en el primer plato te sirve jamón con ensalada rusa. ¿Y sabés qué? Mostrame ¿no? la chancha pelota. Mamá, pelota, si fuera así, pelota andaría libremente por ahí, saludaría a todos los dignatarios. Tendrías la que fueran. chancha a los 20. Claro. Y la Sí, máquina de hacer y chorizo. tendría las gallinas también, y sueltas, como me gusta a mí, que entren a casa, que salgan. 10 y 13 minutos y los pollitos en la cama. Mira, gente, presidente, una crónica bárbara. 10 y 13 minutos, nos empezamos a ir, dale. Feliz día